grabar en el ordenador. Ok, hola, buenas tardes, Gloria Hola, ¿qué Fortún, tal? ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar este ratito conmigo y así te puedo poner este vídeo a mis estudiantes de la clase de Spain Today. Gracias por venir. Bueno, tenemos aquí a Gloria Fortún porque acaba de sacar, bueno, vamos a ver si lo voy a acercar de una manera. Voy a quitar el fondo un momento, pero porque es muy bonito el libro de Gloria y merece que se vea sin ningún efecto. ¿Ok? Aquí está el libro. ¿Ok? Está precioso editado. Va por, si no me equivoco, la segunda edición ya. Una Sí, cosa que hay que destacar porque en estos momentos que corren, que un libro llegue hasta una segunda edición y más de poesía, hay que celebrarlo y por eso, Gloria, te felicito yo, te felicita toda mi clase por este logro. Y bueno, si quieres muchas contarnos un gracias. poco quién eres, estaría muy bien. Muy bien, pues yo soy Gloria Fortún, soy de Madrid, de España, y tengo 44 años. He trabajado toda mi vida en el mundo de la literatura de una forma u otra, escribiendo ficción, no ficción. Soy traductora literaria feminista, es decir, traduzco libros de escritoras que aún no están en lengua española, que yo considero por mi activismo que deben estar. Por ejemplo, he traducido Cómo acabar con la escritura de las mujeres, How to Suppress Women's Writing, de Joanna Russ, y otros clásicos feministas. Y bueno, ahora también, además de escritora, nombrarme como poeta, gracias a este libro que salió en plena pandemia, en febrero de 2020, que se titula Todas mis palabras son azores salvajes, y que la verdad es que, como tú dices, para haber salido en pandemia he tenido muchísima suerte porque sin poder casi presentarlo ni moverlo en ferias ni nada, ya está por la segunda edición y estoy encantada. Estupendo, muy bien, Gloria. Y yo te quería preguntar una cosa, es que la cubierta es muy bonita. Aparte, a mí me encantan los pájaros y juegas como con un collage, ¿verdad? Con los ojos. ¿Tiene algún significado más allá de lo estético que es preciosa la portada? ¿Alguna cosa más que tú querías transmitir con los pájaros, los ojos, el collage? Bueno, esta portada, como todas las de la editorial Dos Bigotes, es obra de Raúl Lázaro, que es un diseñador maravilloso y que siempre escucha a las autoras, a los autores y lo que tenemos que decir sobre nuestros libros. Y en este caso, bueno, hicimos varias pruebas. Para mí fue muy importante el color. Es un color como muy Far West, porque yo juego mucho con el tema de las vaqueras del Far West en el libro y probamos varios colores y ese es el que más nos llamó. Y luego él fue el que creó los pájaros, los azores, que en inglés es goshawks, ¿no? Y los creó como él quiso, porque él es el artista, y la verdad es que me resonó muchísimo, ¿no? Con esos ojos femeninos, etcétera, porque el título, que tiene su historia, ¿no? Pero todas mis palabras son azores salvajes, pues esos azores son las palabras de amor que lanzo a las mujeres que he amado o que amo, ¿no? Qué bonito, sí, es un título que llama mucho la atención a mí por el Azores, ¿no? Que juegas con, yo pensaba en las Islas Azores, ¿sabes? Cuando lo leí, ¿no? Que para mí Sí, en la mentalidad a veces de las personas que hemos crecido en la península ibérica escuchando el tiempo, en las Islas Azores pasa esto, ¿no? Era como un sitio que no se sabía muy bien dónde estaba, pero allí el viento, la total, lluvia, siempre pasaba algo ahí, como es verdad. que no se podía. Entonces me gustó mucho el título porque me recordó a ese comentario meteorológico de las Azores de escuchar siempre. ¿Y por qué elegiste Todas mis palabras son Azores salvajes? ¿Por qué ese título?
Pues mira, yo me leí una autobiografía de una escritora, una naturalista inglesa que se llama Helen MacDonald, que se llama H de halcón, H is for Hawk, y trata sobre una mujer que decide entrenar un halcón para pasar el duelo de la muerte de su padre, ¿no? Y es un libro que se me quedó muy grabado. Yo luego escribí estos poemas y hice una cosa que le digo mucho a mis alumnas, porque yo soy profesora de escritura creativa, tengo un taller que nos llamamos las escritoras peligrosas, y siempre les digo que una cosa muy importante es prestar atención a lo que escribimos, que muchas veces no sabemos. Y entonces yo releyendo mis poemas vi que la palabra azor, que era por ese libro, ¿no? Que ya entrenaba un azor, salía varias veces en varios poemas. Y en uno de los versos, de hecho, era todas mis palabras son azores salvajes. Entonces dije, bueno, pues esto que me ha sonado tanto, que me ha resonado tanto, va a ser el título porque está visto que prestando atención veo que es importante, que es muy simbólico para mí. Eso, el lenguaje, ¿no? Eso es muy importante, que seamos muy conscientes, ¿no? De cómo escribimos Sí. y sobre todo las personas que os dedicáis a la poesía, porque en una poesía una palabra lo es todo, lo puede ser todo, ¿no? Como tus poemas son cortos, de verso muy libre, desde mi opinión, ¿no? Donde se mezcla mucho tanto usar la propia poesía como la poesía narrativa, ¿no? Combinas varios géneros que es muy atrayente, ¿no? Como que anima mucho a leer, más como una lectora como yo, que tengo que tener un producto de poesía que me enganche mucho para seguir adelante con el libro, pues yo soy lectora de novelas densas, entonces, y bueno, si nos puedes contar un poco, nos has dicho ahora que eres también profesora de escritura creativa, que ha sido tu primer libro de poesía, ¿no? ¿Y cómo te decidiste a publicar ese libro? Porque parece que lo sacaste en un momento bien complejo. Pues la verdad es que nunca me había imaginado publicar un libro de poesía, porque yo siempre he escrito sobre todo ficción, prosa. Pero siempre me he considerado una especie de trovadora. Siempre he tenido mis pequeños poemas y he ido por sitios recitándolo, por ejemplo, en Fundación Entre Dos, que es una fundación feminista autogestionada en pleno centro de Madrid, que este año cumplimos 19 años. Ahora mismo es el único espacio no mixto para mujeres cis, trans, etcétera, que hay en Madrid. Y ya te digo que llevamos 19 años. Y ahí, por ejemplo, siempre he hecho esta especie de recitales muy divertidos, tomando cerveza, etcétera, etcétera. Después, cuando nos confinaron, pues todas las noches, cuando me quedaba sola, porque claro, yo paso de estar siempre sola a estar encerrada en casa con mi hija o mi pareja, tal, no sé qué, y a no tener tiempo para en soledad. Entonces, cuando se acuestan, pues yo me meto en la cocina y me pongo a escribir poesía. Y en un momento dado la reúno y veo que tiene una historia, ¿no? Que cuenta una historia y la reúno toda en un libro, la ordeno, etcétera, y se la paso a los editores de Dos Bigotes, pero casi solo por curiosidad, porque nunca pensé que les iba a interesar, ¿no? Primero porque nunca habían publicado ellos poesía antes y segundo, porque yo me ha costado decir, pues esto es un libro, un poemario, ¿no? Un libro de poesía. Y ellos me dijeron al momento que sí, se lo leyeron y al momento me dijeron sí, y además va a ser el primer libro que vamos a sacar en 2020. Así que fue eso, fue así. Qué bonito, ¿no? Y también cómo escribimos las mujeres, ya sea poesía, ya sea ensayo, ya sea lo que sea, recetas de cocina, se producen de maneras que incluso dan saltos en el tiempo, ¿no? Porque cuando has dicho que tenías que esperar, pues que la casa se quede tranquila, me recordaba a Rosalía de Castro, que para mí me gusta mucho como escritora de ficción, de poesía no tanto, pero yo creo que por la mano de su marido Ujú. corrigiendo versos. Y es muy bonito como cuando vas a su museo, eh,
te enseñan toda la casa donde el marido y los hijos estaban. Y cuando preguntas, ¿pero dónde escribía Rosalía? Pues aquí en este huequito de la mesa de la cocina o desde mi humilde opinión, la mejor mesa que había en el jardín, mirando Ah, qué el maravilla. huerto. Claro, de noche un poco oscuro, ¿no? Por eso el Sí. huequito de la cocina, como tú estabas diciendo, de noche, cuando la casa se queda tranquila, ¿no? Es como hábitos de escritura que podemos tener las mujeres. Y te quería preguntar, porque has mencionado la editorial Dos Bigotes, que no es una editorial, no estamos hablando de una gran editorial como es Alianza en manera de difusión y nada de eso, pero yo creo que sería muy interesante que nos contaras qué tipo de editorial es Dos Bigotes. Ujú. Bueno, yo a lo largo de mi trayectoria en el mundo de la literatura he trabajado con grandes y pequeñas editoriales, pero la verdad es que lo primero que tengo que decir es que me quedo con el trabajo de las pequeñas, entre comillas, ¿no? Porque dentro de las pequeñas también hay editoriales que ya están publicando muchísimo, etcétera, porque el trato personal, la manera en que te hacen partícipe, en que te respetan, en que no eres un número más, pues es increíble. Y en este caso trabajo mucho, diría que principalmente con Dos Bigotes, porque Alberto y Gonzalo, los editores, son un encanto, son súper respetuosos, están abiertos por completo a cualquier sugerencia, a cualquier cosa. Entonces, para mí, trabajar en la literatura sin gozar no tendría sentido, ¿no? Para mí la literatura es gozo en todos sus aspectos, ¿no? En la escritura, en la lectura, y con ellos se puede disfrutar de eso desde el primer momento. O sea, te dicen, vamos a corregir esto juntos, ¿qué te parece esta portada? Etcétera. Y mi relación con ellos empezó porque se acercaron a mí para preguntarme por un libro que se les había ocurrido, que era escritoras contemporáneas homenajeando a escritoras del pasado lesbianas, ¿no? Porque es una editorial que publica LGTBQ. Y entonces, pues es eso, ¿no? Que se acercan a quien ellos creen que tiene esa autoridad para preguntarles. Y entonces juntos hicimos una lista de escritoras contemporáneas a las que podríamos pedir y de escritoras de otras épocas, y así salió un libro precioso que se llama Ábreme con cuidado, que además Ábreme con cuidado es lo que ponía Emily Dickinson en sus cartas de amor para Susan Gilbert, su amada, pues siempre ponía Open me carefully, ¿no? Y por eso se titula así el libro. Así que es una editorial que yo recomiendo muchísimo porque publica eso, literatura LGTBQ de calidad y está sacando cosas muy, muy interesantes. Muy bien, que eso es muy importante en Spain Today, todo lo que pasa en el mundo editorial, porque ahora mismo se está celebrando la Feria del Libro y creo que va a Ujú. llegar a batir récords de ventas. Y yo, por las noticias que yo estoy siguiendo, que están vendiendo mucho, la gente va mucho y lo que yo creo es que la gente está comprando mucha variedad diferente de libros, no solo los Sí, grandes nombres, sino otros más. Y yo creo que son las pequeñas editoriales como Dos Bigotes. Yo estoy familiarizada con otras también que están dando productos muy buenos de diferentes voces y eso gusta a la gente lectora en español. O sea, y eso es estupendo. Bueno, pues yo creo que podías leernos uno de tus ujú. versos Vale. y seguimos. Muy bien, pues bueno, he tomado este de la página 98 y a ver si os gusta. Ahora poetizo con unas tías maravillosas y por las noches nos mandamos fotos de cómo se ve la luna desde nuestras casas. Supera eso desde tu piso lleno de libros mal queridos, que los colocas al revés en las estanterías. Nunca te lo he comentado, pero en serio, ¿al revés? La invidencia amorosa tiene un límite. Desde tu casa con novia centinela, liando cigarrillos en la terraza y no teniendo hambre jamás. Pues yo tengo hambre siempre y reconoce que no te han comido nunca como te he comido yo. Y ahí te dejé, devoradita y confinada, regando tomates cherry. Mi huerto es un vivero de deseo y el tuyo una jodida ensalada. Que la disfrutéis. ¿Y te acuerdas de cuando quedamos en el bar ese, donde no te dejaron pedir medio menú
y removías el poke bowl como si fuera lo más aburrido que hubieras tenido jamás delante, y yo mojando el pan en la salsa y lanzándote sueños verbales y enseñándote el escote y despertando a todas las muertas menos a ti, ahora te llevas las manos a la cabeza, con peinado de diseño de peluquería cool de chueca reabierta, gritando la perdí, la perdí, la perdí. Pero es que claro, millennial fronteriza, claro, hay que tener unos ovarios de tu cafetería favorita con leche de avena Barista Edition hasta Wuhan para poder conservar la atención de una señora gorda tan fabulosa y tan zorra como yo. ¡Bravo! Muchas gracias. Estudiantes, eso es Madrid, ¿sabes? Esto es Madrid. Gloria ha descrito, ha poetizado momentos que se viven en Madrid. Es una ciudad así, eso es Madrid, esos son los momentos. Sí, Bueno, Madrid es un pues protagonista más del poemario, sí, lo saco mucho, ¿no? sí, porque es el espacio, ¿no? También yo creo que tu poesía a gente que lea al otro lado del Atlántico, que no tenga un contacto con una ciudad como Madrid, como yo la he tenido, como tú la tienes al vivir allí, Ujú. puede hacer ver otro tipo de Madrid, ¿no? Donde la sociabilidad es muy importante, el espacio de compartir comida, del espacio de las casas, la terraza Claro, que estás contando, ¿no? Y bueno, y los amores y también eso que se ha metido en la sociedad madrileña de representar una pose, ¿no? Y todo sí. lo que se queda fuera de esa pose se deja de lado y cuando se pierden oportunidades, ¿no? ¿Nos quieres decir El- algo de tu poema? Bueno, eso, lo que decías de la pose, que es una palabra muy interesante que se llama postureo, que es pues eso, cuando en Instagram sales siempre feliz, etcétera. Y esto además también tiene que ver con el confinamiento, con el lockdown, ¿no? Es un poema pues de alguien que termina una relación justo antes del confinamiento, ¿no? Y ahí te dejé devoradita y confinada. Y luego también Madrid como amante anhelada, ¿no? Durante el confinamiento. Tengo muchos poemas en los que pues, la narradora o la poeta está dentro de su casa y ese Madrid que antes era totalmente accesible para ella, pues ya solo lo puede ver a través de la ventana, ¿no? Y por eso hay un poema como Quiero ser metro, etcétera, ¿no? Que son Madrid como esa amante anhelada también. Es muy interesante también tu manera de escribir donde la comida forma parte, pero no la comida como algo decorativo, sino como la comida como una parte de nosotras, ¿no? Ujú. De que es parte de nuestro mundo, ¿no? De que sin eso no somos nada, ¿no? Y el papel que tiene en tu manera de escribir, el acto de comer, de compartir de la comida, no solo comer, sino también en el plano amoroso, sexual, ¿no? ¿Cómo le das tú una dimensión? Y con esto te uno a cómo abres el libro, ¿no? A las comensales, que me encantaría que nos contaras alguna cosa. Claro, pues bueno, lo de la comida es interesante porque no había pensado que es verdad que lo menciono mucho, pero es cierto que es un poemario muy sobre el placer y la comida es uno de los principales placeres que además nos quieren negar, porque como es un placer tan barato y sentir placer es revolucionario, pues también es una cosa como que nos quieren negar, ¿no? Que le damos una dimensión moral a la comida, ¿no? Esto es malo, esto es bueno. Em, y respecto a las comensales, que es la dedicatoria de mi libro, que yo quería que todo en el libro fuera poético. La dedicatoria, incluso la biografía de la solapa mía, que dice eso de que escribe como ama, o sea que tal, pues eso también quería que fuera poético. Y en el caso de A las comensales, bueno, pues son todas las mujeres que he amado y que yo un día soñé que estaban alrededor de una mesa comiéndose mi corazón, pero además es un homenaje y eso también el poemario está muy lleno sutilmente de homenajes feministas y este es un homenaje al artista Judy Chicago, que además tenéis la suerte de poder ver su obra Dinner Party ahí en el Museo de Brooklyn y pues que es una mesa que ella crea que cada comensal es una mujer feminista, ¿no?
Y entonces también un homenaje a esa instalación artística tan maravillosa que recomiendo ir a ver porque, bueno, te quita el aliento, ¿no? Sí, y es muy, lo que estabas diciendo de la comida es muy importante y no es una referencia para mí que sea circunstancial, porque a veces está la comida de cultural, quiero probar cosas nuevas por hacer ese viaje cultural, pero también es muy importante insistir la comida como nuestro propio alimento, sin lo que no somos nada, ¿no? Y lo que tú dices, comer es un placer, pero justo en las mujeres si te gusta comer, es que eres una mujer que va a tender a engordar, cuando Claro. parece que eso es malo, cuando eso yo hago mucha campaña de que la comida es buena, positiva y es lo mejor que hay, una de las cosas mejores que hay en nuestra vida y que los cuerpos cambian según lo que pasa a su alrededor, pero quitarnos ese placer y que está, sabes, está muy estigmatizado entre las mujeres. Yo creo que es muy importante tu insistencia de una manera que no estás diciendo, vamos a comer todas, no. Decir, la Ujú. comida es parte de nuestra vida, es algo, ¿no?, que está a nuestro alrededor y hay que darle un espacio, no hay que olvidar eso. Entonces a mí eso me gustó mucho porque hablas también mucho del cuerpo y el cuerpo y la comida están unidos. Totalmente. Para mí es el cuerpo y el que esté integrado, o sea, ni siquiera sea una reivindicación de, pues las mujeres gordas también somos bellas, no, o sea, no está esa reivindicación, sino que está totalmente integrado, lo pongo como algo que ya doy por hecho. Para mí era muy importante hacerlo así, o sea, porque si yo hubiera escrito, las mujeres gordas tenemos derecho al placer y al tal, es como si lo estuviera escribiendo para otro público, pero que tiene que entender eso. Pero no, yo lo estoy escribiendo para nosotras, ¿no? Para las mujeres gordas, para las mujeres en general, para... Entonces, no tengo que explicarles algo que ya saben. Me niego, ¿no? Muy bien, eso me gusta mucho y estábamos comentando antes, os recomiendo que sigáis a Gloria Fortune en los social media porque hace unos comentarios, además que pone poesías preciosas. Esta mañana ha puesto una poesía preciosa. Gracias. ¿Sabes? Yo os lo recomiendo porque es muy interesante cómo usa los medios sociales y a mí me llamó mucho la atención eso de darnos espacio a las mujeres, a todos nuestros placeres, ¿no? Y el comer es muy importante. Y después es que en Madrid sin la comida no se entiende, pero no es la No. comida de probar cosas nuevas, realmente la comida en Madrid es muy sota, caballo y rey, ¿no? No Sí, sé si se sigue usando esa expresión. sí, Eso es y punto, pero el acto de comer con alguien, de todo lo que pasa alrededor de esa comida es muy importante y es parte, esa es la esencia de Madrid, desde mi humilde opinión, ¿no? Y tú en tu poemario lo captas y más en el poema que nos has leído, ¿no? ujú, Que tiene mucho de eso y hablas también de cómo ha llegado al mundo de la comida española toda la influencia de fuera, ¿no? Los pols, todo eso, ¿no? Que hasta sí. hace poco, yo a veces les cuento a mis estudiantes que me acuerdo la primera vez que tomé pasta, que tendría pues como 10 o 12 años, eso no se comía antes en una familia madrileña, eso era una innovación y todo lo que se ha innovado, hasta los bols que tú describen, pues habla de también lo que pasa ahí, ¿no? De la Claro, llegada de todo lo multicultural. sí. Ujú, Y bueno, no quiero hablar contigo, es un placer, o sea, tampoco quiero extender igualmente. mucho más esto. Entonces, lo que te quería preguntar un poco para terminar, tengo dos preguntas para ti. Ujú. La primera es si tienes alguna lectura o algo que recomiendes a mi clase, que puedan seguir leyendo o algo que con lo que puedan seguir como un poco profundizando en el tipo de poesía que tú haces, si tienes alguna recomendación para la clase. Pues mira, voy a recomendar algo que no es, a una poeta que no es de ahora, pero que si no han leído deben hacerlo, que es además tocaya mía, namesake, ¿no? Se dice, que es Gloria Fuertes. Porque es una poeta maravillosa y aquí en España, bueno, yo recuerdo cuando que estudié en Estados Unidos en 2005,
que ahí la conocían y la respetaban muchísimo más que aquí. Aquí se ha considerado como una poeta infantil, como si eso fuera además malo, cuando es maravilloso, ¿no? Pero que hasta que no ha sido su aniversario no se la ha reconocido mejor, pero es una grandísima poeta y además una mujer lesbiana, una mujer gorda, que iba por Madrid con su corbata y su traje de chaqueta. Entonces, yo de verdad que la recomiendo. Y el otro día me dijeron, ay, pues me ha recordado, salvando por supuesto las diferencias, porque yo soy una poeta novata al fin y al cabo, ¿no? Pero que me ha recordado a Cristina Peri Rossi. Y es otra poeta que, wow, ojalá, ojalá, pero que a mí me gusta mucho, ¿no? Como poeta y como cuentista. Así que Gloria Fuertes y Cristina Peri Rossi, por ejemplo. Y Sí. maravilloso. Y además que Gloria Fuertes le gustaba ir en moto por Madrid y yo tengo mi pequeña Sí. anécdota. Ella vino a mi colegio cuando yo pues estábamos leyendo el libro de la OCA que era para aprender a leer. Entonces Ah, invitaron a Gloria Fuertes a venir a mi qué clase. maravilla. Entonces eso fue para mí de los momentos más increíbles. Yo no sabía quién era esa señora, pero era una señora que llamaba mucho la atención porque era especial, ¿sabes? Eso en Muy una, especial. er- el- por ejemplo, hoy estábamos leyendo Ser mujer negra en España y ella estaba hablando de Sire, de lo importante de tener referentes. Y yo creo que es eso, el tener referentes, por ejemplo, si en lengua española tenemos referentes que nos hablan del deseo de estar en la sociedad de otra manera, eso es muy importante, porque se pueden generar muchos puentes, incluso visualmente, porque para mí yo no entendía mucho esa señora, ese cuento, todo eso, pero para mí era una persona diferente, importante, era alguien que era valiente, ¿no? Y Sí, ese referente es muy importante. sí. Y de Cristina Pérez Rossi, pues no tengo mucho que decirte, pero es cierto, sí que quien te lo haya dicho, yo también lo he percibido. Yo que soy más lectora de ella en cuento, en narrativa, pero es cierto, hay una conexión ahí interesante. Y te quería preguntar otra cosa ya para terminar. Vamos a leer en clase a Lorca, ¿no? Y Ujú. Lorca es un poeta también que fue muy valiente y por su valentía le mataron. Eso fue porque él fue muy, muy valiente. No sé si tienes alguna recomendación para que mi clase entienda un poco bien a Lorca o algo que para ti sea importante de Lorca que a lo mejor les puede ayudar a mis estudiantes a entender a Lorca más allá de la figura mítica que un poco se ha creado alrededor de... Pues, a ver, porque esta pregunta me pilla un poco de sopetón, pero que es un poeta que para mí hay que sentirlo, ¿no? Tiene un ritmo, sus palabras son muy importantes, pero también el ritmo que crea con sus poemas es muy, muy importante. Y luego algo que ahora resulta obvio, pero que debemos tener en cuenta, que hasta hace pocos años no se dijo, que es que le asesinaron por ser homosexual, por ser gay, por ser lo que aquí decimos rojo, ¿no? El fascismo le asesinó. Y esto que parece tan obvio, pues hasta hace poco no se decía, ¿no? ¿no? Yo de pequeña cuando estudiaba Lorca en el colegio y eso, no me decían nada de eso. Y luego que por qué volvió de Nueva York, ¿no? Que ojalá se hubiera quedado ahí, porque Lorca estuvo en Nueva York, em, adoraba a Walt Whitman, por ejemplo, y ojalá no hubiera vuelto porque fue cuando volvió que le mataron. Pero también recomiendo, por ejemplo, que leáis, ya que estáis ahí, su poesía sobre Nueva York, ¿no? Tan maravillosa. Sí, justo vamos a leerlo y la edición, eso lo hablaremos en clase, es un poemario que no sale hasta que Lorca no está muerto, ¿no? Ah, Es muy impactante justo por lo que tú estás diciendo. Bueno, Gloria, pues muchas gracias por tu tiempo, por muchísimas gracias. compartir conmigo, con mi clase, toda tu riqueza poética y tu riqueza Muchas gracias. como mujer del siglo XXI viviendo y sintiendo. Y nada, pues espero a ver si algún tipo de comunicación voy a generar entre mi clase y tú para que tengas como una perspectiva de cómo se han sentido leyéndote.
Estaré encantadísima. Mi Instagram, que es Gloria Fortune, pues lo actualizo mucho y, por ejemplo, es una buena manera, pero de cualquiera que queráis, aquí estoy. Ok, ok, muchísimas gracias, Gloria, por tu tiempo, Muchas por todo y gracias. buenas Saludos noches. a todo el mundo. Ok, gracias, hasta luego.